escuchar, te pido que pases por favor al libro de Mateo 22. Mateo capítulo 22, en el versículo 29. Vamos a titular lo que vamos a compartir, Erráis ignorando. Así que en Mateo 22, 29 leemos, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora te pido que pases por favor a Marcos. Vamos a trabajar sobre esa frasecita que dijo nuestro Señor Jesucristo, erráis ignorando, ¿sí? Marcos 12, en el versículo 24, leemos, que es referido a este mismo pasaje, pero el relato de Marcos, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Acá nuestro Señor Jesucristo les dice a estas personas, a este grupo de personas que erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios, lo que incluiría que Escrituras equivale también a poder de Dios, ¿sí? Entonces les dice que ignoran las Escrituras y el poder de Dios. No les dice erráis desconociendo, sino les dice erráis ignorando. Ahora te voy a pasar lo que significa, te voy a compartir lo que significa ignorar. Es decir, ignorar, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene dos acepciones. En su primera acepción es no saber algo o no tener noticia de ello. Eso es una acepción de ignorar. Pero en su segunda acepción es no hacer caso de algo o de alguien. Así que vamos a trabajar sobre eso, porque uno puede conocer mucho de la palabra de Dios, pero puede ignorar lo que dice Dios. Y mayormente cuando ignoramos lo que dice Dios, no estamos creyendo a Dios. Ese es el tema, ¿sí? A lo largo de nuestro andar como hijos de Dios y teniendo la voluntad y el deseo de dar a conocer el reino venidero y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tendremos que ir siendo cada vez más precisos y estar cada vez más atentos a lo que nuestro Dios nos reveló en su palabra, para poder recibir de nuestro Padre el óptimo crecimiento. Evidentemente, si de alguna manera personas como nosotros, como yo en esta me hago cargo, tengo que ver con los asuntos de Dios, no es precisamente por el conocimiento previo que he tenido de mucha palabra o mucha instrucción o por mi capacidad intelectual. Acá hay otra cosa que está en juego, no es porque ahora después más adelante vamos a ir viendo cómo la Escritura nos va revelando este tipo de cosas, pero más o menos espero que me vayan siguiendo con esto, ¿no? Vayan por favor a 1 Corintios 3, en el versículo 2. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y en 1 Corintios 8, en el versículo 8, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Esto es con respecto al crecimiento. Ahora vamos a leer, y por qué te dije hoy, anteriormente, te dije que no muchos somos de gran capacidad intelectual o de gran conocimiento, sino que Dios va viendo otro perfil busca para que, no es que busca, el perfil es otra cosa, no la capacidad intelectual para compartir su palabra. Te pido que vayas a 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 25. Ahí vamos a entender quiénes, para que vayamos viendo quiénes somos o quiénes éramos, ¿no es cierto? Dice, en el 25 dice, 1 Corintios 1, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación es llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces ahí vamos viendo más o menos de dónde vamos sacando el perfil del hombre que trabaja, el hombre o la mujer que trabaja para dar a conocer la palabra de Dios. Esto es para que no ignoremos este tipo de cosas. Vamos a seguir el hilo de lo que queremos transmitir, ¿no es cierto? Ahora en la Biblia del lenguaje actual, te voy a leer, vos seguilo con tu Biblia Reina Valera, que es la que te acabo de leer recién. En el lenguaje actual de este 1 Corintios 1, 25 al 31, dice, y esto a mí al menos me lo aclaró un poquitito más, dice: así que lo que parece una tontería de Dios es algo mucho más sabio de lo que cualquiera pueda pensar. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió de acuerdo a la gente. Muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora son sabios. Dios los ha aceptado como parte del pueblo de Dios y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Es hermoso esta traducción. A mí la verdad que me dejó mucho más claro. Hoy hay varias versiones, así que prepárense porque traje en compartir varias versiones. Pero ¿no queda muy claro? Queda clarísimo lo que nuestro Padre nos dice. Bueno, la idea principal de este compartir es que veamos el deseo expresado de nuestro Dios de que no ignoremos su palabra en sus dos acepciones, es decir, que no ignoremos desde el desconocimiento, ni que conociendo ignoremos haciendo caso omiso de su voluntad, es decir, errando y acarreando las consecuencias indeseadas tanto para nosotros como individuos, como también, porque las consecuencias no solo son para nosotros como personas, sino que también llegan al cuerpo de Cristo, porque cuando un hijo de Dios cae, no cae solo, porque Dios dice que cuando uno se duele, o uno cae y todo el cuerpo cae, porque ya no somos solos, somos parte de un cuerpo. Así que es importante que no ignoremos, ¿no? Por favor, vayan a Proverbios 1, versículo 32. Dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Ahora te voy a leer la versión de Palabra de Dios para Todos, de este mismo registro, de estos dos versículos de Proverbios 1, 32 y 33. Dice, en el 32, los tontos mueren porque se niegan a seguir la sabiduría. Los ricos son felices siguiendo su forma insensata de obrar, y eso los destruye. En cambio, el que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Es aquel que oye y obedece, según estos registros, el que vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. El que oye y obedece, no el que oye y desobedece e ignora. Hoy te voy a taladrar con el tema de ignorar, porque es
A mí me maravilló, diría la palabra, me sorprendió, ¿sí? Bueno, ahora vayan a Proverbios, seguimos en Proverbios 12, en el versículo 1. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Así que ahora te voy a leer la versión de Palabra de Dios para Todos. Dice, el que ama la disciplina, ama el conocimiento. El ignorante detesta que lo corrijan. Esto, la verdad que me dejó atónito. El ignorante detesta que lo corrijan. Dice que el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, nos encontramos con una cuestión actitudinal, no con una cuestión circunstancial. ¿Entendés? Porque uno puede ser ignorante, bueno, porque las circunstancias se dieron para que no le haya llegado la instrucción. Pero en este caso, una vez que le llegó la instrucción y el que decide no acatar lo que se le está enseñando, ese es el que detesta que lo corrijan. Y ese es el ignorante que, bueno, después tiene todas las consecuencias. Acá es donde se marca bien la diferencia respecto del que ignora por desconocimiento y del que ignora porque su corazón es duro, ¿verdad? Y no quiere recibir la corrección, en este caso, de la palabra de Dios. No es que nosotros corregimos, es la palabra la que tiende a corregir. Bueno, seguimos en el Antiguo Testamento. Eclesiastés, por favor. Eclesiastés 5. Y en el versículo 4 leemos lo siguiente. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No hay ningún problema en que uno haya errado, porque uno erra, uno peca. Uno erra, peca y peca con su boca. Listo, con eso no hay ningún problema. Pero no nos hagamos de los distraídos. No digamos, uy, no, fue por ignorancia que lo hice, y querer justificarse. Ese realmente es el problema, y no es que Dios, como siempre nosotros decimos, no es que Dios se enoja, sino que uno queda expuesto al acusador. Ese es el problema, porque Dios te dice que hagas su voluntad para que estés a su total y absoluta cobertura. Ahora, si vos te vas de la cobertura desobedeciendo, quise decir, inventé una palabra, desobedeciendo, entonces ahí es donde vienen los problemas. Por eso, no es que Dios se enoja, no, en absoluto, Dios no se enoja, jamás se enoja Dios. Lo que te está diciendo es que hagas su voluntad para que no caigas y no caigas en manos del enemigo, en este caso, ¿verdad? Primera de Timoteo, por favor. Entonces, cuando uno erra, no digamos, no me di cuenta, fue por ignorante. No, es como la ley civil, que la ley civil toma cosas y ha tomado cosas de la palabra de Dios para hacerla. El desconocer, que vos vas y cometés un delito y decís, no, yo no sabía que no había que hacer. No, pero está escrito, listo, no interesa. Bueno, más o menos se maneja de ese lado, ¿sí? Primera de Timoteo, por favor, 1. En el versículo 12 leemos, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Acá, nuestro hermano Pablo dice que él lo hizo por ignorancia en incredulidad y se hizo cargo de todo lo que hizo. No dijo, no, está bien lo que hice porque
yo desconocía. No, él se hizo cargo, dijo, no estuvo nada bien, pero reconoció que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este es el ejemplo de errar por ignorancia en incredulidad y corregirse en amor. Por supuesto que podemos errar, pero corrijámoslo en amor a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Por favor, te pido ahora que vayas a Efesios. No hay ningún problema, errar vamos a errar. Vivimos errando, no hay ningún problema en errar, pero hay que ir corrigiéndose, hay que ir corrigiéndose. ¿Y con qué nos corregimos? Con la palabra de Dios. Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Atendé bien lo que estamos leyendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ¿por qué cosa? Por la ignorancia que en ellos hay. Y acá, ¿por el desconocimiento de su corazón o por la dureza de su corazón? Por la dureza de su corazón, ¿ves? Es la dureza, porque ellos deciden ponerse duro para ignorar lo que dice la palabra de Dios y por consecuencia están ajenos de la vida de Dios. ¿Sí? 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí vienen todos los desmanes. Cuando ya se desbarrancó, vienen todas estas cosas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Recordamos cómo empezó todo esto? Por la ignorancia. Si no se hace esto es porque estás ignorando lo que Dios te está diciendo. Hechos, por favor. Hechos 17. Si uno tiene un corazón honesto hacia Dios y humilde y reconoce el error, no hay ningún problema. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quiere decir, ningún problema con que hayas sido ignorante. Ningún problema, no hay ningún problema. No te condenes. ¿Por qué? Porque Dios te hace pasar eso. Él es tan misericordioso y tiene tanta gracia. Mirá lo que hizo con Pablo, Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por vos también lo va a hacer. Por mí lo hizo, lo hace y lo hará. Y por todos los que tenemos una relación con Dios. Ningún problema. Pero no tengamos la dureza del corazón. ¿Y qué dice? Que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ahora nuestro Dios manda a todos los hombres. Nos sugiere a todos los hombres. Mandar es un mandato. Punto. No es te sugiero, te aconsejo, no. Hay muchos consejos y sugerencias, sí. Pero acá directamente está dando el mandato. A todos los hombres, ¿en dónde? En todo el lugar. ¿A qué cosa? A que se arrepientan. Listo. ¿Qué vamos a explicar de eso? Tenemos nosotros que ministerio, el de la reconciliación. ¿Para qué? Para cumplir este mandato de Dios. Ese es el ministerio. Reconciliar con Dios. ¿Por qué? Por medio del arrepentimiento, ¿verdad? Muy bien. Y confesar a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Bueno, palabra de Dios para todos, de Hechos 17:30, te voy a leer, mirá. Dice, en el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y de vivir. Listo. Podemos cerrar acá, pero no, vamos a seguir un ratito más. Hebreos, por favor. Hebreos 5:1. Dice,
porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con quienes, con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Mirá qué clarita que es la palabra de Dios. El sacerdote también está rodeado. Entonces se tiene que mostrar paciente con los otros que son ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de esa y puede pisar el palito. Eso es lo que está diciendo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados por sí mismo, también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Ahora, respecto de esto, llamado por Dios, porque es el llamamiento y es el nombramiento es de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quiero que vuelvas ahora a 1 Corintios para enganchar esto. 1 Corintios 1:27, que dice, mirá cómo encaja, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Y 1 Corintios 1:27 podemos seguir leyendo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nadie se jacte, nadie se crea que ya no es más ignorante. Vos podés volver a ser ignorante, se puede volver a ignorar. Entonces hay que tener en cuenta, más cuando uno asume y tiene ya más responsabilidad dentro de lo que es dar a conocer la palabra de Dios. Versículo 5 de Hebreos 5. Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, su respeto reverente a Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. No endureció su corazón. Él aprendió la obediencia y obedeció. No ignoró lo que la palabra de Dios decía. Y por eso es el 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoremos. Te voy a pasar lo que es palabra de Dios para todos de este 1 Corintios 12:1. Hermanos, quiero que sepan muy bien de qué se tratan los dones espirituales. No, tenemos que saber bien. Y te voy a pasar 1 Corintios 12:1 del lenguaje actual. Dice, queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Tener Espíritu Santo no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tenés capacidades que da el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, quiero que sepan lo que tienen, muchachos. Espíritu Santo, tenés poder dentro. Manifestalo en tu vida, créelo, no ignores lo que la palabra de Dios dice. Si Dios te está diciendo, tenés Espíritu Santo, tenés poder, tenés capacidad que te da este Espíritu Santo, si vos lo ignorás, ya lo conocés, pero tenés que aceptar eso. Y ahí vas a andar con poder en tu vida. Bueno, ahora vamos a leer, y con esto ya vamos a ir terminando, porque ya me queda un ratito. Esto, y quiero que prestes mucha atención, andá a Hebreos 6:1, vamos a leer
Hebreos 6, 1 al 20. Pero, por cuestión de tiempo, no podemos leer todo. Yo no te puedo leer de la Reina Valera primero y después de Palabra de Dios para Todos. Así que yo voy a leer la versión de Palabra de Dios para Todos y por favor te voy a pedir que sigas de tu Reina Valera. Vas a ver qué clarito y qué hermoso que es esto. Y bueno, si me quiebro, me quiebro. ¿Qué va a ser? Es así. Lo sigo yo. Es así. Bueno, ahí vamos. Hebreos 6.1. Yo voy a leer de la Palabra de Dios para Todos. Así que, dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En este tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Y acá yo le voy a... Estos son los que ignoran la palabra de Dios. Hacer volver a los que deciden separarse del camino, a los que estuvieron en el camino y deciden, por su dureza de corazón, separarse del camino. Hablo, y acá sigo con la lectura, hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, o sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Si produce plantas que den buen fruto, esa tierra tiene la bendición de Dios. Pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza. Corre el riesgo de caer bajo la maldición de Dios y terminará destruida con fuego. Estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Dios le hizo una promesa a Abraham y como no había nadie más grande que él por quien jurar, juró por sí mismo. Así que él se comprometió consigo mismo a cumplir esa promesa. Dios dijo: verdaderamente te bendeciré y te daré muchos descendientes. Abraham esperó con paciencia que eso se cumpliera y recibió lo prometido. Los seres humanos usan el nombre de alguien más grande que ellos para darle seriedad a una promesa. Al hacerlo así, afirman que lo dicho es verdad y eso termina toda discusión entre ellos. De igual manera, Dios quería demostrar que su promesa era confiable, que la gente iba a recibir lo prometido. Dios dijo que algo sucedería y lo afirmó con una promesa. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos da confianza a los que nos hemos refugiado en Él, nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo. Jesús ya entró allí y abrió el camino para nosotros, convirtiéndose para siempre en sumo sacerdote, tal como fue Melquisedec. Dios, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por ser nuestro Padre. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.